Bendiciones, mis hermanos. Seguimos con nuestro proyecto de Estudiando la Biblia. Y en este video vamos a entrar al libro de Filipenses. La epístola a los Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo entre el año 61 y 63 después de Cristo, mientras estaba encarcelado en Roma. La iglesia de Filipo fue fundada por Pablo en el segundo viaje misionero, como lo vimos en el libro de Hechos, y fue la primera comunidad cristiana establecida en Europa. Filipos era una ciudad romana con una gran población de veteranos del ejército, lo que significaba una fuerte influencia romana y poca presencia judía. Los filipenses eran muy cercanos a Pablo y lo apoyaron económicamente en su ministerio. La carta tiene un tono de gozo y gratitud, a pesar de que Pablo estaba preso. Él escribe para animar a los creyentes a mantenerse firmes en la fe y a vivir con el gozo de Cristo en su corazón, independientemente de las circunstancias que ellos estuvieran pasando. Y a continuación vamos a hacer un resumen panorámico de este libro. Este libro consta solamente de 4 capítulos, pero es un libro rico en conocimiento. Y recuerden, el Señor no habla por medio de su palabra. La Biblia fue escrita e inspirada por el Espíritu Santo de Dios. O sea, la Biblia es la palabra de Dios. Así es que es mi oración y mi deseo que lea este libro, el libro de Filipenses, que le pida al Espíritu Santo que te ayude a entender y que haga tu propio análisis. Pues comenzamos por el capítulo 1. En el capítulo 1, el apóstol Pablo y Timoteo saludan a los creyentes en Filipos. Él expresa su gratitud por su colaboración en la difusión del Evangelio. También ora para que el amor de los filipenses crezca en conocimiento y discernimiento, para que sean puros y sin mancha en el día del Señor. Pablo asegura que su encarcelamiento ha servido para el progreso del Evangelio, ya que hasta los guardias de la casa de César han oído el Evangelio. Algunos predican a Cristo con sinceridad y otros con envidia, pero Pablo se alegra de que el Evangelio se predica de cualquier manera. Pablo está confiado en que su encarcelamiento resultará en su liberación. Él expresa aquel dilema de que entre seguir viviendo para servir a la iglesia o partir con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero él decide que es más necesario quedarse para edificar a los filipenses en la fe. Pablo también anima a los filipenses a mantenerse firme en un mismo espíritu y a no temer a sus adversarios. Les recuerda que el sufrimiento por Cristo es parte del llamado a ser cristiano. Y continuamos con el capítulo 2, donde Pablo insta a los filipenses a vivir en unidad, teniendo el mismo amor y espíritu. Él los exhorta a actuar con humildad, considerando a los demás como superiores a sí mismo. También enfatiza la importancia de no buscar solo los propios intereses, sino también los de los demás. Pablo presenta a Cristo como el modelo de humildad, que aunque era Dios, no se aferró a su divinidad, sino que se despojó de su gloria, tomó forma de siervo y se hizo hombre, y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Como resultado, Dios lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante Él, nuestro Señor Jesucristo. Pablo anima a los creyentes a obedecer a Dios con temor y temblor, para ser la luz en este mundo. Pablo se alegra de su sacrificio y lo insta a compartir ese gozo. También él habla de Timoteo, su fiel y colaborador, a quien planea enviar a Filipos para animar a la iglesia. Él también menciona a Epafrodito, quien había estado enfermo, pero ahora estaba recuperado. Epafrodito había sido enviado por los filipenses para ayudar a Pablo, y Pablo lo elogia como un verdadero siervo de Cristo. Y continuamos con el capítulo 3. Este capítulo, Pablo exhorta a los filipenses a
regocijarse en el Señor y los alerta contra los perros, los malos obreros y mutiladores del cuerpo, refiriéndose a los judaizantes. Él afirma que la verdadera circuncisión no es física, sino espiritual, y se manifiesta en una vida de adoración en el espíritu. Pablo menciona sus credenciales religiosas: circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, fariseo celoso, irreprensible en la ley. Sin embargo, considera todo eso como basura en comparación con conocer a Cristo. Pablo enseña que la justicia no viene de la ley, sino por la fe en Cristo y el poder de su resurrección. Pablo expresa su deseo de participar en los sufrimientos de Cristo y alcanzar la resurrección de los muertos. También él reconoce que no ha alcanzado la perfección, pero que sigue adelante determinado, dejando atrás todo el pasado y esforzándose por la meta, la recompensa en Cristo. Él insta a los creyentes a tener esta misma actitud de madurez y seguir creciendo en la fe. También Pablo exhorta a los filipenses a imitar su ejemplo, a evitar a los enemigos de la cruz, quienes viven para sus propios deseos terrenales. Y recuerda que la ciudadanía de los creyentes está en los cielos y esperan a Cristo, quien transformará sus cuerpos mortales en glorioso. Bendito el nombre de Jesús. Mis hermanos, y en el capítulo 4, el último capítulo, aquí Pablo insta a los filipenses a permanecer firme en el Señor. Él pide a Evodia y a Sintique, 2 mujeres de la iglesia, que resuelvan sus diferencias y vivan en armonía. También él anima a los creyentes a regocijarse siempre en el Señor y a mostrar una actitud amable para con todos. También exhorta a no preocuparse por nada, sino a orar con acción de gracias, confiando en que la paz de Dios guardará sus corazones. Pablo les enseña a enfocar su mente en todo lo verdadero, lo noble, lo justo, lo amable y digno de alabanza. Insta a seguir su ejemplo de vida cristiana para experimentar la presencia de Dios. También Pablo agradece el apoyo económico de los filipenses, explica que ha aprendido a estar contento en cualquier circunstancia, ya sea en abundancia o necesidad. Él declara estas frases muy conocidas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Aquí él nos muestra su confianza en Dios para superar cualquier situación. Pablo elogia a los filipenses por ser la única iglesia que le envió ayuda económica desde el principio. Les asegura que Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pablo envía saludos finales a los creyentes en Filipo, mencionando que incluso algunos de la casa del emperador en Roma han recibido el evangelio. Y él termina con una bendición de la gracia de Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Mis hermanos, este libro de Filipenses nos desafía a tener la mente de Cristo, confiando en Él, confiando en Dios en toda circunstancia, no importa lo que esté pasando. Pablo nos recuerda que la vida cristiana no se trata solo de resistencia, sino de vivir con gozo, con gratitud y esperanza, sabiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito el nombre de Jesús. Mis hermanos, este libro sigue siendo una fuente de inspiración para nosotros en el día de hoy, para vivir con fe, para vivir alegre, gozoso, entendiendo que el Señor es el que nos da ese gozo que el mundo no nos puede dar, esa alegría y propósito en cualquier situación. Gracias, mis hermanos, y vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer. Gracias por tu palabra, Señor. Oh, Señor,
Amamos tu palabra, Señor, y te pedimos que nos dé sabiduría y entendimiento para nosotros seguir firme hasta la meta final, que es cuando tú nos llames a tu presencia. Bendice cada persona que ha escuchado el sonido de mi voz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.